amigos del internet, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy les quiero contar algo que yo creo que ya saben más o menos por el título del video. Es sobre mi experiencia tomando antidepresivos. Nada más quiero decir que el delineado no me salió tan chido de un lado, pero bueno, me voy a poner así de ladito para disimular un poco. Todo lo que voy a decir es basado en mi experiencia, en lo que yo he vivido, no es para nada una generalización. Eso es algo que quiero que quede bien claro, porque esto es algo mío. Claro, la depresión es una enfermedad que tiene determinados síntomas, que se ve reflejado de forma cognitiva de cierta manera, pero también el motivo de la depresión es muy diferente para cada persona. El contexto de las personas es muy diferente y también el cuerpo de la gente. Entonces hay muchos antidepresivos, hay muchas fórmulas o no sé cómo se diga, y la gente va a reaccionar a cada medicamento de forma distinta. Entonces esto es algo basado en mi experiencia, en lo que yo he vivido. Siento que hay pocas experiencias individuales que están así muy detalladas, entonces yo quiero decirlo. También comenta abajo cómo lo vives tú, ¿no? Cómo vives tú tu tratamiento y así. Pero siempre hay que acudir con el médico cuando veas algo que te está pasando y que está como que raro. Hace unos años yo había comentado cómo era tener depresión o algo así como hacer una maestría mientras tienes depresión. No lo sé, no me acuerdo. Pero la verdad es que yo ya tenía algo de tiempo sintiéndome así. Yo sabía que estaba deprimida. Lo sabía desde incluso antes de entrar a la maestría. Yo estuve varios años sintiéndome de esa forma, incluso peor, ¿no? O sea, incluso peor de lo que lo describo en ese video. Pero pues yo pensaba que eso se me iba a quitar echándole ganas. Ah, sí. No es cierto. No pensaba que se me iba a quitar echándole ganas, pero sí pensaba que si mis condiciones sociales y económicas cambiaban, entonces yo no me iba a sentir deprimida. Sí mejoró durante la maestría porque ya económicamente estaba mejor y estaba también en un lugar que me gustaba. Conocí también gente increíble, tuve un novio y todo eso, pero aún así hacer cosas muy sencillas como levantarme de la cama me costaban mucho trabajo. También tomaba siestas cuando antes casi no tomaba, lloraba bastante tiempo. También había un poquito de complejidad en eso porque pensaba que tal vez me seguía sintiendo deprimida porque sabía que la beca de CONACYT iba a durar solo el tiempo que durara la maestría. Entonces todavía tenía esa inseguridad. Después conseguí un trabajo que no era tan chido, me seguía sintiendo muy mal. Y luego conseguí un trabajo que era muy bueno y aún así me seguía sintiendo muy mal. Y ahora también tengo un trabajo que está bien, tengo una casa donde vivir, etcétera, y aún así me seguía sintiendo mal. Entonces, en realidad yo sentía que no importaba la cantidad de cambios que se realizaran, no importaba si yo tenía un buen trabajo. Obviamente eso me hacía sentir un poco mejor, pero tampoco estaba al 100, o sea, me seguía pasando eso de que lloraba. No es como que tuviera el trabajo y tener el trabajo y un buen ingreso ya solucionara otros problemas que tenía. O sea, yo seguía teniendo esos problemas y entonces por eso yo también seguía justificando, bueno, a lo mejor me sigo sintiendo así porque todavía no está este otro problema resuelto, que es un problema muy fuerte que era para mí. Bueno, de hecho todavía lo es, pero el caso es que yo era como una persona muy antimedicamentos y muy a favor de las condiciones sociales están relacionadas con nuestra salud mental. Entonces yo pensaba que si mis condiciones sociales cambiaban, iba a cambiar mi salud mental. Y sí sigo teniendo esa postura de mejorar las condiciones sociales, pero ya tengo una visión un poquito más matizada. Aunque todavía hay cosas que me siguen afectando emocionalmente, ya no siento que esté en una condición de depresión como lo estaba hace unos 4 meses cuando todavía no empezaba mi tratamiento. Además de las razones por las que yo no quería medicarme, que ya comenté sobre las condiciones sociales y todo eso, yo también como que no sabía mucho sobre los medicamentos psiquiátricos, ¿no? O sea, en ese sentido sí soy muy ignorante. Ahorita lo soy un poquito menos porque ya me informé, pero yo tenía esta idea de que a lo mejor me iba a ser adicta. Obviamente también esto de las adicciones a medicamentos psiquiátricos pues tiene su historia. Sí ha habido historia de adicción en la psiquiatría, pero actualmente no es así como funcionan algunos medicamentos, sobre todo los que son para depresión y ansiedad, que son de los que yo voy a estar hablando. Además de eso, yo sé que los medicamentos psiquiátricos son algo muy
muy muy delicado. Por ejemplo, sé que hay algunos efectos secundarios en los que si tú ya tienes como pensamientos de hacer la automorición, pues vas a actuar sobre ellos. Entonces eso también me generaba algo de miedo y varias cosas, ¿no? O sea, como el hecho de que son cosas que van dirigidas como al sistema nervioso, ¿no? En específico. Entonces, en general, pues yo decía, "Ay, no, no quiero, ¿no? O sea, prefiero curarme yo solita echándole ganas". Pero claramente eso no funcionaba. La razón por la que yo decidí ir al psiquiatra fue impulsada por mi mamá, que me dijo que me veía muy mal y que no sabía cómo ayudarme, entonces que ella creía que sería bueno que yo fuera a ver un psiquiatra. Entonces, bueno, el caso es que ya fui con el psiquiatra, le conté toda mi historia, todo lo que pasaba, y pues yo ya sabía que tenía depresión porque, o sea, también soy psicóloga y neuropsicóloga, había leído un poco sobre los síntomas de la depresión, cómo se vive, cuáles son los efectos que tiene en el funcionamiento de las personas, y yo siempre que leía sobre eso, bueno, o sea, al menos durante la maestría, yo me identificaba, yo decía, es que yo tengo esto, ¿no? O sea, para mí era como, cumplo con todo, no solamente cómo me siento anímicamente, sino los efectos cognitivos que está teniendo en mí. Yo decía, casi que me estoy leyendo en los papers de investigación. Entonces ya sabía, pero pues bueno, el psiquiatra me diagnosticó porque de todas maneras pues me tiene que diagnosticar y todo. Entonces mi diagnóstico fue de depresión moderada a grave, episódica, altamente funcional. Altamente funcional porque, o sea, he trabajado mientras estoy con depresión, terminé una maestría, estudiaba y todo eso, y mantenía relaciones, pero bueno, también algunas de mis relaciones e incluso en el trabajo yo me estaba viendo afectada. A mí me llamó la atención eso de episódico, eso es algo que yo no sabía sobre la depresión, por lo que le entendí al psiquiatra. Es episódica debido a que no me siento deprimida todo el tiempo. No es como que todo el tiempo esté acostada sin energía y así, sino que me ocurre durante cierto periodo de tiempo, digamos que un mes, y luego se va durante un mes y regresa un mes. Entonces esos son los episodios, ¿no? Ese mes depresivo es el episodio depresivo que luego se va, y justamente cuando se iba yo era cuando empezaba a pensar, ya, o sea, lo estoy logrando, ¿no? Estoy logrando salir de esto, pero justamente coincide con que eran ciertos cambios que yo esperaba en mi vida y luego volvía a la depresión, ¿no? El psiquiatra me espantó un poco, bueno, no me espantó, o sea, me dijo la verdad de lo que yo podía esperar con mi tratamiento. El médico me dijo que como ya tenía años estando deprimida, probablemente iba a ser resistente al tratamiento, porque ya habían pasado como 5 años de que yo estaba así. Me dijo que había ciertas opciones en caso de que yo fuera resistente, por ejemplo, que yo recibiera estimulación magnética transcraneal, y yo conozco la estimulación magnética transcraneal porque en mis prácticas el psiquiatra con el que estuve manejaba ese aparato, y son protocolos que yo sé que son muy caros. Además, me han hecho la estimulación magnética, me la hicieron gratis porque estaba ahí en la práctica, y no me gusta, no es una experiencia que sea de mi agrado. Yo termino con mucho dolor de cabeza y muy cansada. No sé, fue así como de, no, evitemos la estimulación magnética, gracias, a mí no me gusta. Pero como les dije, todas las personas son diferentes. En el caso de mi compañera de prácticas, ella no sentía ninguna molestia, a mí sí me causaban dolores de cabeza y no me sentía cómoda, pero también me dijo, o sea, no nos adelantemos, vamos a ver cómo reaccionas a esto, y me dio un medicamento que se llama Fapris. Bueno, en realidad me dio la marca, que es algo caro, pero es desvelafaxina, y me dijo que tomara una pastilla todos los días durante la mañana. Entonces, bueno, ahorita es 22 de febrero y yo empecé el 23 de noviembre, entonces llevo 3 meses ya tomando este medicamento y voy a empezar a contarles cómo ha sido mi experiencia. Yo aquí tengo un calendario que yo le llamo mi track de síntomas. Ahí está. Entonces ese es noviembre y luego voy poniendo en diciembre cómo me fui sintiendo y todo eso. Entonces mientras les voy contando, pues voy a ir viendo este track de síntomas para decirles pues cómo me fue. Entonces les digo que yo empecé a tomar mi pastilla el 23 de noviembre en la mañana, y para la tarde yo ya sentía mi boca seca. Dicen que ese es un síntoma muy común, sentir la boca seca. O sea, no importaba la cantidad de agua que yo tomara, no podía dejar de sentirla seca. Incluso llegué a pensar en comprar una saliva artificial porque dije, si voy a estar así todo el tratamiento, pues voy a tener después problemas en mi boca. Y bueno, no sé durante cuánto tiempo me pasó,
pero yo dejé de registrar el síntoma de boca seca hasta el 1 de diciembre. O sea, digamos que pasó como una semana y media más o menos en lo que dejé de sentir así la boca. Creo que está bien comentar sobre los efectos secundarios, porque a veces a los médicos se les olvida que hay efectos secundarios. O sea, te dicen como te puede pasar algunas cosas, pero no te dicen qué tan intenso puede ser. O a veces se les olvida por completo que hay efectos secundarios, y que eso ocurre porque es un periodo en el que tu cuerpo se está acostumbrando al medicamento. De todas maneras, si tú sientes algo muy incómodo o te está empezando a dar miedo o no sabes qué pedo con eso, igual comunícate con tu médico y dile lo que está pasando, que es justamente lo que yo hice. Porque para mí, por ejemplo, la boca seca es un síntoma que yo, o sea, es incómodo, pero puedo tolerarlo, ¿no? Pero lo que empezó a pasar después fue algo extraño. El caso es que lo tomé, ya desde la tarde empecé a sentir la boca seca, y luego en la segunda noche, durante la madrugada, empecé a tener bruxismo. Apretaba mucho los dientes y me despertaba cada rato porque estaba apretando y rechinando los dientes, ¿no? Se estaba activando la mandíbula durante la noche. Amanecí con un sabor muy amargo en la lengua. No sé si fue por haber estado rechinando los dientes y que algo se liberó y ese sabor era el que tenía, o en general también el sabor amargo es un efecto secundario. No lo sé, pero me dio mucho miedo. Si ese iba a ser un síntoma, ya ese era algo como, híjole, es que no quiero estar rechinando los dientes a cada rato. Entonces, bueno, yo me tomé la pastilla, pero aún así le dije al médico que eso estaba pasando. Entonces me dijo, ok, descansas 2 días, luego tomas media pastilla y un día no, media pastilla, un día no. Y así iba a estar durante una semana. Esa fue la peor semana. Esto es algo que también necesito aclarar, ¿no? Me dijo él que me había dado los efectos secundarios muy rápidos, o sea, que ya tener a la segunda noche bruxismo, boca seca y todo eso, que era algo supuestamente extraño y que me había pasado muy rápido. Yo no lo sé si eso es raro, si es poco común que pase tan rápido, porque dijo eso, los efectos secundarios no son raros, pero lo que sí es raro es que te haya pasado tan rápido. Entonces yo me imagino que él me bajó la dosis porque supongo que para mi cuerpecito chiquito la dosis mínima inicial ya era algo muy fuerte. Entonces yo por eso supongo que me bajó a media. Pero bueno, el caso es que les digo, yo me tomé mi pastilla, le llamé al médico y esa noche yo no tuve sueño profundo. En mi segundo día de descanso tuve un terror. O sea, ¿cómo te explico? Es un sueño que jamás en mi vida me había ocurrido algo así, y yo dije, esto es por las pastillas. Ahora, en retrospectiva, pienso que era un síntoma de abstinencia porque ya llevaba 2 días sin haber tomado por orden del médico, pero el caso es que yo estaba así como que, o sea, no sé cómo explicar un sueño, era un sueño muy real. No sé si ustedes han vivido esta experiencia de que se les sube el muerto. Bueno, me pasó algo así, o sea, no se me subió como tal, pero hagan de cuenta que yo tenía un edredón arriba de mí. O sea, era un sueño entre despierta y dormida, que es eso lo que ocurre cuando se te sube el muerto. Y yo sabía que estaba soñando con el edredón y sabía que esto de que el edredón me envolviera no era real, pero aún así se sentía muy real, se sentía como si me hundiera, como si un ente maligno me jalara de los pies, o sea, una cosa horrible, y que no nada más me pasó una vez en la noche, sino que me pasó como 3 o 4 veces, y yo intentaba gritar para que alguien me ayudara a despertar y no podía gritar, obviamente, porque también estás en una fase del sueño en el que estás paralizado. Ay no, era muy difícil. Hubo un momento en el que yo dije, ok, no me sirve intentar gritar, voy a intentar relajarme, pero relajarme tampoco funcionaba. O sea, solamente era algo que yo estaba soñando, que estaba sintiendo muy fuerte en todo mi cuerpo, pero lo único que podía hacer era esperar a que pasara. O sea, no podía hacer nada más que esperar, y era algo horrible y me dio mucho miedo. Y también me pasó justamente esa vez cuando se me subió el muerto, que apenas me estaba quedando dormida y yo sentía que me iba hacia atrás, o sea, como que un efecto en el que perdía el equilibrio, la coordinación, no sé, pero era como un mareo y como si mi cuerpo se estuviera yendo hacia atrás, pero no me estaba yendo hacia atrás, solo era como una alucinación o algo así. Pasó eso y la noche siguiente tampoco podía dormir bien, o sea, me dormía un poco y me despertaba mordiéndome la lengua, pero o sea, como masticándomela con las muelas, o sea, no así, sino así.
bien raro. Y luego dormí bien durante 2 días y luego en uno de esos días de descanso siento que otra vez me pasó esta cosa de la abstinencia, porque mientras dormía me empezó a dar una sacudida de la cabeza que era incontrolable, que me duró unos 3 o 4 segundos, pero, o sea, me despertó ese movimiento de la cabeza que ni siquiera puedo hacer. No puedo hacer porque era una sacudida así, ¿no? O así como que, güey, qué pedo. O sea, a mí me estaba dando mucho miedo. Luego no dormía por el estrés de que, güey, me va a pasar algo. En una ocasión, durante la mañana, me empezó a dar mucha ansiedad porque me había ocurrido lo del muerto, luego me había ocurrido lo de las sacudidas de la cabeza, lo de morderme la lengua. Y yo decía, es que en cualquier momento me va a dar una convulsión. O sea, yo estaba pensando así de que, güey, esto fue un error, yo no necesito antidepresivos, yo no estoy deprimida, fue la peor decisión haber ido con el médico y empecé a tener así un ataque de ansiedad. Yo nunca había tenido ansiedad, entonces se me hacía muy raro que yo estuviera teniendo ansiedad en ese momento, no podía respirar, o sea, horrible, sentía el corazón así, estaba temblando, no quería entrar a mi trabajo y así, ¿no? Pero bueno, se solucionó, alguien llegó a ayudarme a respirar y todo eso. Y después de que pasó esa semana, que fue la semana del terror, hagan de cuenta. Y luego ya ven que me había dicho un día sí, un día no, un día sí, un día no. Bueno, cuando terminó esa semana, continué con mi media dosis y ahí se calmó todo eso. O sea, ya dejó de pasarme. Por eso es que yo pienso que eran signos de abstinencia. También me acuerdo que en una ocasión me miré al espejo y vi mi pupila así súper dilatada y yo así como de, güey, ¿qué pedo? ¿Soy adicta o qué? Pero no es lo mismo ser adicta que tener abstinencia. Yo pienso que los primeros síntomas de bruxismo que tuve con la dosis completa sí era algo que me pasaba porque era una dosis alta para mi cuerpo. Aunque después fui con otro médico porque el mío no me pudo atender por cuestiones de salud y él me dijo que todos esos síntomas que tuve en esta semana y media eran raros, o sea, que era muy extraño, que a lo mejor yo también tenía otra condición aparte, que probablemente era una condición del sueño, que yo creo que sí, porque en general he tenido problemas para dormir, o sea, sí he tenido insomnio, entonces creo que también se unió con estos problemas que yo tengo del sueño, ¿no? Y me dijo, ¿algo más que hayas notado? Y le dije sí, o sea, la verdad es que fuera de esos síntomas raros que tuve la semana y media, me he sentido un poco mejor, o sea, tampoco súper guau de que ya me puedo súper levantar en la mañana y estar bien motivada, pero noto unas mejoras leves. Por ejemplo, cuando algo me hace sentir mal o me hacen un comentario que no me gusta, ya no me clavo tanto. O si me acuerdo de algo que me hace sentir triste, lloro 5 minutos y continúo con mi vida, cuando antes me hubiera quedado llorando todo el día, ¿no? O sea, le digo, eso es algo bueno que he notado, son solamente esas mejoras, son chiquitas, pero creo que es una buena señal. Y de hecho, yo sabía que me iba a aumentar la dosis, yo lo sabía porque había visto el video de un médico psiquiatra que decía que te empiezan a hacer como preguntas de qué mejoras has tenido y si notan ciertas mejoras leves, te aumentan la dosis. Pero yo dije, sí, me van a aumentar la dosis. Y sí, me la aumentó de media, empecé ya con una pastilla completa. Me dijo de hecho que se le hacía raro también que fuera media porque la gente suele empezar con una pastilla, ¿no? O sea, eso es lo mínimo. Entonces a mí me pusieron menos del mínimo, pero también mi cuerpo era lo que necesitaba para acostumbrarse porque estaba muy intenso la primera pastilla. Obviamente también empecé a tomarme la pastilla con algo de miedo. La primera semana dormí con mi hermano porque me daba miedo que volviera a pasar eso de que se me subiera el muerto o de que me dieran sacudidas en la cabeza. No pasó nada de eso. Lo que sí es que después de la primera pastilla desperté 3 veces apretando otra vez los dientes y luego al día siguiente ya no hubo sueño profundo, pero después se me quitó. Entonces eso me hace pensar, y coincide con otras cosas que también he leído, que cuando te aumentan la dosis es posible que tengas ciertos síntomas que aparecieron al inicio pero que se te van a ir rápido, y después de eso a la semana me empezó a hacer efecto más, o sea, como fue así como un golpe, o sea, como si, no sé, o sea, fue un efecto repentino de la pastilla de que al día siguiente sentí muchísimos cambios, pero para bien. O sea, por ejemplo, amanecí sin sentirme cansada, no me costaba trabajo levantarme, luego tenía mucha energía para realizar mis actividades,
ya no me quedaba dormida en la tarde. Luego estaba yo súper emocionada porque yo decía, ya estoy empezando a volver a ser como yo era antes, ¿no? O sea, esta es la persona que yo sé que era o que yo conocía antes de todo este rollo de la depresión. Ya ha pasado un mes y sigo así, ¿no? Incluso he notado cosas buenas en mi trabajo. Por ejemplo, me siento mejor, disfruto más hacer mi trabajo, estoy feliz, las cosas que me dicen no me enojan tanto, o sea, solamente como si me hacen un comentario tonto, pues me da risa y así, no me lo tomo personal. También soy un poquito más hábil para responder. Antes, por ejemplo, si yo me agüitaba con algún comentario negativo que me hacían, pues ahora ya tengo una respuesta rápida para defenderme o defender mi punto. Y antes eso no me hubiera pasado. Siento que puedo mantener activa diferente información que necesito hacer mientras realizo mi trabajo. Por ejemplo, yo doy clases, entonces necesito mantener en mente varias reglas importantes que son para la escuela, ¿no? Por ejemplo, que no salgan varios alumnos al mismo tiempo. Entonces, antes de que yo tomara las pastillas, si 5 personas me pedían permiso para ir al baño, o sea, una después de otra, a mí se me olvidaba que ya había dado permisos. Pero ahora sí puedo decir, a ver, no, espérate, porque esta persona fue al baño o esta persona fue a la cafetería. Oye, maestra, pero es que acaba de salir otra persona también. Y les digo, sí, pero esa persona no va al mismo lugar que vas tú. Y luego justamente había llamadas de atención en las juntas de maestros porque decían, hay maestros que dejan salir a muchas personas al mismo tiempo o así. Y genuinamente no es porque no me interesara, sino porque yo no podía recordarlo o me era muy cansado, muy difícil hacer ese proceso en mi mente, pero ahora ya lo puedo hacer. Entonces ya sé que si llaman la atención a los maestros, ya nos están refiriendo a mí. También siento que tengo mucha más paciencia. Antes cualquier cosa mínima me irritaba muchísimo y ya no es así. Entonces a eso me refiero, ¿no? O sea, sí estoy sintiendo buenos efectos. La verdad es que me siento mucho mejor conmigo misma, mucho mejor con la forma en la que me relaciono con otros, en la que hago mi trabajo. Yo también como que tenía ideas extrañas sobre lo que era un antidepresivo, porque mucha gente que es antisistema dice así como que es que los antidepresivos están hechos para hacerle algo a tu cerebro y reinsertarte en una realidad que te enfermó. Y o sea, sí, sí, pero no. Yo antes tenía también esa idea y por eso es que les digo que ahora tengo una opinión un poquito más matizada, porque ok, sí, mi realidad está fea y estoy deprimida por ese motivo, pero estando deprimida, o sea, la depresión es una enfermedad que afecta el funcionamiento de tu cerebro, de tus funciones cognitivas, y hay cosas que no puedes hacer estando deprimida, o sea que genuinamente son muy, muy difíciles. El intentar yo cambiar mi realidad, eso hubiera sido sumamente difícil estando deprimida. También con esta enfermedad en tu cerebro es muy difícil encontrar soluciones, es muy difícil iniciar las acciones para esas soluciones y mantenerte en esas acciones. O sea, cuesta mucho, mucho trabajo. Entonces, ok, sí, claro que me reinserta, pero también pues necesito el dinero, ¿no? O sea, necesito trabajar, necesito ser una persona productiva en este sistema. Aunque sí estoy ahorita en esta realidad que no es la que me encantaría, no es la ideal para mí, también estoy haciendo cosas para salir de eso. E incluso mis psiquiatras me dicen, tienes que salir de ahí. O sea, está bien, te vamos a medicar, pero los mismos psiquiatras, si tienes un buen psiquiatra, no se va a quedar nada más con medicarte. Te va a decir, hay cosas que tienes que hacer para también mejorar, porque sí, el medicamento te puede ayudar, pero te va a ayudar mucho más a hacer cosas que tú quieres hacer, estar en lugares sanos para ti. Eso va a ayudar muchísimo más. Entonces, para mí, esta es una, digamos, una extensión de lo que necesito para ayudarme. No sé si me estoy dando a entender, por eso digo que tengo una opinión ya un poquito más matizada. O sea, uno no puede hacer la revolución estando deprimido. Hazme cambiar de opinión, no vas a lograrlo, perra. No puedes hacer la revolución estando deprimida, o sea. Y yo sé que hay medicamentos antidepresivos que te hacen sentir como entumecida, o sea, como que ya no estás triste, pero tampoco sientes nada. Eso también es algo que le tienes que decir a tu médico si te pasa. En mi caso, yo no estoy entumecida, ya no me siento derrotada, ya no me siento desesperanzada. Sí siento tristeza, o sea, porque la tristeza es una emoción, pero la depresión es una enfermedad, es
un cambio que ocurrió en tu cerebro y que te hace funcionar de manera diferente, y ahorita ya me siento mejor, o sea, siento que sí está viendo ciertos cambios en mi cerebro, no sé exactamente cuáles, no sé exactamente de qué forma, pero sí noto que voy mejorando, ¿no? O sea, que voy saliendo de la enfermedad. Por supuesto que lloro, hay cosas que me hacen sentir tristes, hay cosas que me hacen sentir frustrada, que me hacen sentir enojo, pero, o sea, nuevamente esas son emociones. También me siento feliz, ya siento más felicidad, me dan risa muchas cosas, no he tenido ese efecto de entumecimiento, más bien me siento mejor, pero también no me clavo con las emociones, ¿no? O sea, no me clavo con ese enojo, con esa frustración, simplemente viene, la siento y se va. Por ejemplo, hace poco me sentí muy triste por algo que vi en redes sociales y sí, me sentí muy triste, ¿no? O sea, era como algo que contribuía a mi depresión. Logré reestructurar mi pensamiento, logré verle algo positivo, logré ver de qué forma yo puedo sacar ventaja de esta situación, mientras antes quizá me hubiera quedado clavada en chingada madre, o sea, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿No? ¿Sí me explicó? Para mí esto es importante decir porque luego a mí me decían, es que agradece lo que tienes, porque estás tan deprimida, agradece que tienes una casa, que tienes comida, que tienes un trabajo. Y sí, ahorita sí lo puedo ver mejor de esa forma. Sí, pero antes, cuando todavía no estaba siendo medicada, no podía verlo. Por eso, ahora ya lo sabía, pero ahora con esta experiencia me queda muchísimo más claro. No es una cuestión de echarle ganas, no es una cuestión de amiga, date cuenta de todo lo bueno que tienes. Sí hay cuestiones estructurales que están ocurriendo en tu cerebro que no te permiten darte cuenta, que no te permiten agradecer. Otra cosa que me dijo el médico, que está relacionada con esta cuestión de, ay, es que los medicamentos solamente son para que te reinsertes. También, digo, busquen un médico con algo de conciencia de clase. Me dijo, sí, tú necesitas salir de aquí, necesitas estar en un lugar donde te sientas feliz, donde te sientas cómoda, pero si tú cambias, digamos, yo necesitaba cambiar mi trabajo, me dice, si tú cambias tu trabajo ahora, sintiéndote deprimida, se te va a ir el episodio depresivo y cada vez que tú cometas un error, se te va a reforzar este pensamiento negativo que tú ya tienes, ¿no? Es una cuestión muy básica de la psicología, pero con el medicamento tú vas a empezar a sentir que funcionas mejor, vas a empezar a sentirte más segura de ti misma, y cuando ocurre ese cambio y vayas a estar en el lugar en donde quieres estar y cometas un error, eso no te va a echar para abajo, porque vas a poder ver todas las cosas, todos los logros que has tenido, y un solo error no te va a hacer caer otra vez en depresión y no te va a arruinar ese avance que estás teniendo en tu vida, lo cual ahora logro entender mejor. O sea, antes cuando me lo dijo lo entendía conceptualmente, pero ahora lo entiendo en carne propia, ¿no? Lo entiendo de una forma viva. También me dijo que necesito tomar terapia. No he tomado terapia, él me había dicho que primero me hiciera efecto el medicamento y después ya me recomendaba ir a terapia. Hay otros que dicen que no, que puedes tomar terapia desde el inicio y así. Bueno, el caso es que háganle caso a su médico. A mí también me conviene eso que me dijo de esperar un rato, porque tampoco es como que gane mucho dinero. Entonces, para mí me cayó de perlas. Se me hace que la próxima vez que lo vea y que me suba la dosis, ya le voy a decir, oye, por cierto, recomiéndame ese terapeuta que me dijiste. Mi experiencia con los antidepresivos no ha sido todo color de rosas, no ha sido un arco iris que me soluciona todo. Hay cosas que yo sé que necesito cambiar. También hay cosas que me pasaron al inicio que no estuvieron nada chidas, pero ahorita digo, está bien. Me gusta lo que estoy sintiendo, me gusta la forma en la que estoy, digamos, volviendo a ser yo misma. Iba a decir cambiando, pero en realidad no siento que sea... O sea, obviamente es un cambio, pero más bien lo siento como volver a ser quien yo soy, porque sí, la depresión, yo decía, es que esta no soy yo, o sea, ya no me podía reconocer a mí misma, ¿no? Esa es mi historia. También lo bueno es que yo soy neuropsicóloga, entonces me contacté con varias personas que saben un poquito más sobre psicofarma y así, entonces ellos me tranquilizaron, luego se ponían en contacto conmigo, me decían, oye, ¿cómo sigues? ¿Cómo vas? Tranquila, deja que pase algo de tiempo, ve comentándole todo al médico. También yo tengo la ventaja de que las opiniones que buscaba eran opiniones de profesionales de la salud, ¿no? O sea, que saben sobre este tema. Dejen en los comentarios qué les pareció el video, si han tenido alguna experiencia similar. Compártanla, denle un like si este video les fue útil. Muchas gracias por llegar hasta acá. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.